Hace unos días subí un curso completo de JavaScript en el DOM, un curso de más de 3 horas, pero me di cuenta que no mucha gente conocía 3 métodos súper útiles al momento de trabajar con el DOM y que en muchos casos te ahorrarán bastante tiempo. Por eso, el día de hoy vamos a ver 3 métodos imprescindibles al momento de trabajar con el DOM y te apuesto que te servirán un montón. Sin nada más que decir, empecemos con este video. Primero vamos a crear esta sección de preguntas animada utilizando los métodos que te voy a mostrar el día de hoy. Primero quiero que veas mi HTML. Tengo una lista desordenada con la clase questions y dentro tengo una lista o una etiqueta li con la clase question item. Este elemento li tiene dentro un botón con la leyenda primera pregunta y la clase question first y después como hermano un div con la clase question answer y un párrafo con la clase question paragraph y un span que contiene la respuesta. Esta respuesta puede ser el tamaño que tú quieras. Por ejemplo, un lorem de 20. Y este elemento li lo voy a repetir 3 veces. O bueno, 2 veces. La segunda y la tercera. Pero tú puedes repetirlo las veces que quieras. Y en mis estilos CSS, a todos los elementos les di un margin de 0 y un box sizing border box. Además de una fuente Arial. Y estos son los estilos para que se vea de esta manera. Voy a bajar lentamente para que veas los estilos. La magia radica en que al contenedor de la respuesta le di un grid template rows con el valor en 0fr, es decir, va a crear columnas con un tamaño de 0fr, por eso no se ve. Pero después, si yo a question item le agrego la clase show, va a cambiar el valor de 0fr a un fr, lo que hará que se muestre la pregunta. Y en mi archivo app.js solamente hago referencia al elemento con la clase questions, que es el contenedor de las listas, el elemento ul. Voy a ir a este elemento y voy a agregarle un evento de tipo click. Cada que yo dé clic, quiero que se desencadene la función handleQuestionOpen. Y voy a crear esta función y voy a pasarle el objeto event. Y cada que dé clic, quiero crear una constante que se llame currentElement. Y tendrá el valor del elemento al cual yo di clic. Y voy a pasarlo por consola. Ahora voy a inspeccionar. Y voy a pasar a la consola y voy a darle clic, por ejemplo, a la primera pregunta. O al botón que abre la pregunta. Y perfecto, me lo muestra por consola. Igual al segundo botón y al tercero. Entonces, yo quiero hacer event delegation, que básicamente es preguntar si al elemento al cual yo di clic es el botón con la clase question first. Lo que podemos hacer es utilizar una condicional y preguntarle que si el elemento actual al cual yo le di clic contiene en sus clases a la clase, que en este caso es question first, entonces quiero mandar un console.log que diga diste clic a un botón. Y si yo doy clic, por ejemplo, a primera pregunta, me dice diste clic a un botón. Pero si doy clic fuera de la pregunta, ¿lo observas? No pasa. O si lo doy en los bordes, tampoco. Solamente si doy clic a la pregunta. Y aunque el método contains es muy útil, te voy a mostrar otro método que es mucho más versátil. Y es el primero que te quiero mostrar. Y es el método matches. El método matches lleva como parámetro un selector de CSS y comprueba si el elemento al cual llamamos el método coincide con el selector CSS. Si coincide, va a retornar verdadero y si no coincide, va a retornar falso. Por lo que yo puedo preguntarle que si al elemento al cual yo di clic tiene la clase question first, entonces entre a esta condicional y debes de ponerlo como un selector de CSS.
Esto quiere decir que debes poner primero el punto para referenciar a una clase. Y si yo doy clic a una pregunta, perfecto, se sigue ejecutando. Ahora hablemos del patrocinador del canal, el cual es Hostinger. En Hostinger podremos alojar nuestros proyectos web con la mejor calidad al mejor precio. Solamente ingresa a hostinger.com/AlexG para obtener un super descuento y vamos a elegir cualquier plan. En mi caso, el plan Premium, que me da muchos beneficios. Por ejemplo, dominio gratis, certificado SSL, hasta 100 proyectos y muchos más beneficios. Y vamos a contratarlo por 48 meses. Bajaremos un poco y nos pedirá un cupón. Yo voy a poner AlexG en mayúsculas. Y ahora tenemos un ahorro del 64%. Por un plan de 4 años vamos a pagar $120. ¿Qué esperas para tener tus proyectos en internet? Y me puedes decir, Jordan, hace lo mismo que el método Contains, pero no, porque yo puedo seleccionar a cualquier elemento en base a un selector de CSS. Por lo que yo puedo ir a este botón y darle un atributo personalizado Data ID, que sea por ejemplo botón pregunta, y puedo ponerlo directamente como un selector entre corchetes, y ahora solamente va a entrar a esta condicional cuando dé clic al elemento que contenga este Data ID, y solamente será al primer elemento, ya no al segundo ni al tercero. El método Matches abre la posibilidad a que podamos poner cualquier selector, ya no solamente seleccionar por clases, sino seleccionar por atributos o por cosas más específicas. Yo voy a regresarlo a que solamente seleccione a los elementos que contengan la clase QuestionFirst y que además sean un botón para agregarle más especificidad. Y una vez que toque al elemento con la clase QuestionFirst, yo quiero obtener a su padre LI. Entonces, lo que puedo hacer es ir a Current Element y tomar al Parent Element, es decir, al padre del elemento actual. Y si yo doy clic, por ejemplo, a primera pregunta, me retorna al elemento LI. Estupendo, ¿no? Pero yo puedo usar otro método muy genial que se llama Closest. Este método recibe como argumento un selector CSS y buscará de manera ascendente desde el elemento actual a un contenedor que coincida con el selector que agregamos en el método Closest. Y si lo encuentra, va a retornar ese contenedor. Y si no lo encuentra, va a retornar null. Esto me hace muy fácil buscar un ancestro con una coincidencia en específico. Por ejemplo, puedo buscar al padre con la clase Questions. Solamente voy a poner aquí el selector Questions con un punto, porque es un selector CSS. Y si yo doy clic a una pregunta, ¿lo observas? Me retorna al UL. O puedo decirle que me retorne a body o a root, que es el HTML. ¿Lo observas? Esa es la ventaja del método Closest. En este caso, quiero que me retorne a su padre directo, que es QuestionItem. Solamente voy a decirle que me retorne a su primer padre con la clase QuestionItem. En este caso, haría lo mismo que Parent Element, pero cuando quieres buscar un ancestro que no sea un padre directo, entonces Closest es tu mejor opción. Y voy a guardar a este elemento en una constante llamada Parent Question. Y si vemos, QuestionItem es el elemento que tiene la custom property con el valor en 0fr. Yo quiero agregarle en este caso o alternarle la clase show. Entonces voy a ir a Parent Question, a sus clases, y voy a alternarle la clase show. Y de esta manera ya tendría la sección de preguntas y respuestas de una manera muy sencilla. ¿Lo observas? Y puedes agregarle más preguntas. Simplemente vas a copiar un LI y puedes pegarlo. Y si lo observas, funciona de la misma manera. Todo esto a los dos primeros métodos que te mostré, Closest y Matches.
Ahora veamos este HTML. Tengo un botón con la clase btn y la leyenda agregar HTML y una sección con la clase wrapper. En mis estilos CSS, a todos los elementos les dio margin de 0 y un box sizing border box, además de la fuente Arial. Estos son los estilos para el botón para que se vea de esta manera y estos para el contenedor del botón. Son estilos muy sencillos, los puedes ver aquí. Y si yo paso al archivo app.js, tengo aquí una constante con el nombre wrapper que referencia al elemento con la clase wrapper. Tengo una constante llamada btn que referencia al botón y una variable llamada counter inicializada en 1. Voy a ir al botón y quiero agregarle un evento de tipo click. Cada que yo le dé clic a este elemento, quiero ejecutar una función llamada handle add HTML, porque quiero agregar HTML al contenedor wrapper. Voy a declarar la función llamada handle add HTML. Y lo que puedo hacer es ir a wrapper y utilizar la propiedad inner HTML e incrustarle HTML al contenedor. Por ejemplo, un h2 que diga soy el elemento número y voy a interpolar la variable counter y voy a cerrar la etiqueta. Y ahora si yo agrego HTML, se agregará la leyenda soy el elemento 1. Y si agrego más HTML, ya no pasa nada, porque me falta incrementar la variable counter más 1. Ahora sí, ve lo que pasa. Se crea soy el elemento 1. Si agrego más, se sobrescribe el elemento anterior y ahora se agrega soy el elemento h2 y después soy el elemento h3. Esto es porque inner HTML siempre va a sobrescribir al HTML anterior por el nuevo HTML que pongamos. Tú puedes poner más igual para concatenarlo, pero esto lo que hará es consumir mucho más recursos y no es lo recomendado. Hay un método que si tú vas a la documentación de inner HTML, aquí nos dice que si queremos insertar HTML a un documento en lugar de reemplazar el contenido, podemos usar el método insert adjacent HTML. Y en la documentación de insert adjacent HTML nos dice que incluso es mucho más rápido utilizarlo que inner HTML. Entonces, puede ser una gran opción para dejar de utilizar inner HTML. Y si lo que quieres hacer es borrar el HTML anterior que tiene un elemento, por ejemplo que aquí tengo un h2 con la leyenda hola, si tú quieres borrar este HTML, lo que puedes hacer es utilizar un ciclo while, donde este ciclo siempre se va a ejecutar cuando wrapper tenga al menos un elemento hijo. Y si wrapper tiene al menos un elemento hijo, vas a ir a ese elemento hijo de wrapper y vas a eliminarlo hasta que ya no haya ningún elemento hijo. Y lo observas, de esta manera se borra el HTML que estaba aquí. Y ahora sí, puedes agregar elementos. Pero ya no con inner HTML, sino ahora con el método insert adjacent HTML, que lleva dos parámetros. El primero es la posición en la cual vamos a insertar el nuevo HTML y el segundo parámetro es el HTML que vamos a insertar. Para eso te quiero mostrar los 4 valores que permite insert adjacent HTML como posición. El primer valor es before begin, que pondrá el HTML como hermano anterior de elemento el cual llama el método. Después tenemos after begin, que pondrá al HTML como primer hijo de elemento que llama al método. Después tenemos before end, que va a colocar el HTML como último hijo de elemento que llama el método. Y por último, after end, que va a colocar el HTML como hermano siguiente de elemento que llama el método. Te lo voy a mostrar. Voy a pasar a wrapper en mis estilos CSS y voy a darle un padding de un rem y un background color que sea teal. Aquí tenemos al contenedor y a sus hijos voy a darle un color blanco. Después voy a pasar
a Wrapper y voy a ponerle aquí primer hijo HTML. Este hijo es agregado con HTML, pero se borra por este ciclo while. Voy a borrar este ciclo while. Ahora sí, tengo aquí el primer hijo HTML. Y como te dije, insert adjacent HTML puedo ocupar 4 posiciones. Voy a poner after begin, que pondrá al HTML como primer hijo de elemento. Y voy a ponerle el HTML que sea un H2 con la leyenda soy el primer o soy el elemento número. Y voy a interpolarle el valor counter agregado con JavaScript. Y ahora si yo guardo y agrego HTML, vas a poder ver que en lugar de sobreescribir este elemento, va a agregar el HTML antes del primer hijo, porque es lo que hace after begin. El nuevo HTML se convertirá en el primer hijo. Inspeccionemos los elementos y veamos qué pasa en la sección wrapper. Aquí se agrega el H2, pero si yo agrego otro H2, lo observas, se agrega siempre como primer hijo. Pero ¿qué pasa si pongo before end? Va a agregarlo como último hijo. Quiero que veas que ahora se agrega aquí al final, siempre como último hijo. También tengo before begin y esto insertará al elemento HTML como hermano anterior de wrapper. Si yo agrego HTML, lo observas, se agrega como hermano anterior el HTML de wrapper. Y también tengo after end que va a agregar el HTML como hermano siguiente de wrapper. Aquí se puede mostrar, es el hermano siguiente. Así que ahora ya sabes cómo utilizar insert adjacent HTML, matches y closest. Quiero comentarte que en pocos días voy a comenzar la grabación de mi curso desde cero de JavaScript. Si quieres entrar a este curso, en la descripción te voy a dejar un enlace a mi newsletter para que te enteres cuando lance este curso. Y también te voy a dejar en la tarjeta de este video el enlace al curso completo del DOM aquí en YouTube. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!